Vamos a dedicar este adiestrador a ver cómo se trabaja con plantillas en Dreamweaver MX. Si la página de nuestro sitio web comparte elementos de diseño comunes, tales como enlaces de navegación, como aquí vemos, logos, cabeceras o pies, podemos salvar mucho tiempo y asegurar la consistencia de nuestras páginas usando plantillas cuando las construimos. Después de que hayamos construido una plantilla, podemos usarla como un punto de inicio para nuevas páginas. Para hacer una plantilla de Dreamweaver MX funcional, debemos definir cuáles son las partes de la página que van a poder ser editables. El resto de la página se mantiene cerrada y solo puede ser editada a través de la plantilla original. De manera muy similar a lo que pasaba con los artículos de biblioteca que ya hemos visto en el anterior adiestrador, cuando hacemos cambios en las plantillas originales, Dreamweaver MX puede actualizar automáticamente todas las páginas en el sitio en el que se ha basado la plantilla. Cuando creamos y salvamos una plantilla, Dreamweaver MX la guarda como un archivo en una carpeta llamada Templates dentro de la carpeta del sitio local. Aquí tenemos definidas dos. Las plantillas tienen una extensión DWT, como aquí vemos. Vamos a ver ahora cómo hacer para crear una plantilla. Para ello empezamos con archivo nuevo, un archivo normal, una página básica, crear. Esta va a ser la página que convertiremos posteriormente en plantilla. Aquí ahora podemos añadir marcadores de posición genérico donde queremos que la información varíe de página a página. Para poder crear plantillas para páginas web tenemos que tener definido primero una carpeta local, haber creado ya el sitio como vimos en otros adiestradores. Dentro de esta plantilla vamos a poder también incluir artículos de biblioteca, fragmentos, etcétera, de los que vimos en anteriores adiestradores. Para guardarla como plantilla, pulsamos en Archivo, Guardar como plantilla. Aquí, como vemos, nos aparece el sitio plantillas, que es el que estamos usando, creado para este tutorial, y vemos ya las plantillas existentes. Creamos una nueva, por ejemplo, plantilla página 2. Pulsamos sobre Guardar. Y Dreamweaver nos salva la página con la extensión DWT, como vemos aquí. Es una nueva plantilla que de momento está vacía. También podemos ver nuestras plantillas en el panel Activos. Vamos a Ventana, Activos, o pulsando F11, y vemos como aquí nos aparece el panel Activos las plantillas que tenemos definidas para este sitio. Debemos recordar que las plantillas solo pueden definirse para un sitio en concreto. Este es el caso. El modo correcto, si quisiéramos borrar una plantilla, es seleccionarla aquí en el panel de Activos y pulsar en la papelera. Ahora no vamos a borrarla, pero teníamos que pulsar aquí sobre el icono borrar y se nos borraría. Si borramos un archivo de plantilla directamente desde la carpeta, donde veíamos antes, desde aquí, vemos que se nos incorporó la que acabamos de crear, estaría mal hecho. El archivo se seguiría mostrando en el papel Activos, aunque ya no podríamos usarlo. Así que siempre que queramos borrar una plantilla tenemos que hacerlo desde el panel Activos, aquí, y pulsar sobre el icono papelera borrar, y ya se nos borraría. También debemos señalar que, igual que pasaba con los elementos de biblioteca, si borramos una plantilla no se borran las páginas que se habían basado y que habían sido creado antes basadas en esa plantilla. Cuando creamos una plantilla también podemos guardar notas y enlazar información tal como quien la creó, cuándo fue creada, consejos sobre su uso, etc. Esto se hace mediante las llamadas notas de diseño.
como se pueden utilizar también en las páginas normales. Veremos en un adiestrador más en profundidad las notas de diseño. Cerramos los paneles y en la vista disposición, como vimos en otro tutorial, creamos las tablas y las celdas dentro de la tabla necesarias para darle la estructura a nuestro sitio, a la que va a ser nuestra plantilla en este caso. Este sistema de trabajo que vimos en el adiestrador dedicado a tablas en forma de disposición o en vista de disposición es muy cómodo y rápido para estructurar una página. Recordar que para ello hay que ir a la pestaña de disposición de aquí, esta sería vista estándar, aquí tenemos la tabla en su vista normal y pulsamos sobre vista disposición aquí, con lo que podemos crear todo tipo de celdas, localizarlas en el sitio en el que queramos, etcétera, de forma muy sencilla. Es sin duda la mejor manera para estructurar una página antes de introducirle ningún tipo de contenido. Hecho esto, ya podemos introducir los contenidos en nuestra plantilla. Las plantillas de Dreamweaver MX tienen dos tipos de contenidos. Los contenidos bloqueados, que se pueden editar solo en el archivo original de la plantilla, que sería este, y los contenidos editables, que pueden ser editados tanto en la plantilla original, en esta, como en todos los archivos creados basándose en esa plantilla. Después de salvar nuestra página, como hicimos antes, aquí está la plantilla página 2.dwt, ahora debemos definir qué áreas de la página son editables y cuáles no. Como vemos en esta plantilla ya terminada, las áreas editables aparecen con una pestaña con información y remarcadas. En este caso, como simplemente es un ejemplo, vamos a copiar y pasar los fragmentos. Lo hacemos con todos para que no se haga pesado. Lo hacemos también con el pie, incluso este JavaScript, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Aquí simplemente pues decidiremos el diseño de nuestra página, las partes no editables, aquellas que se van a mantener en todas las páginas en las que usemos la plantilla. Estas páginas que no son definidas específicamente como editables se mantendrán bloqueadas en todas las páginas que hagamos a partir de esta plantilla y no podrán modificarse más que aquí, más que en la plantilla. En general definiremos como editables las áreas que contengan el contenido principal, que va variando de página a página, así como páginas que contienen contenidos variables como pueden ser los titulares, banners, etcétera. Mientras que las más características, como ya comentamos, para que se mantengan sin variar, son el logo, la cabecera, los símbolos de navegación, etcétera. Las áreas editables y no editables de una plantilla, en cualquier momento podemos modificarlas, cambiarlas, siempre dentro de la propia página de la plantilla. Vamos a ver ahora cómo crear las áreas editables de nuestra página. En este caso, el contenido de columna de nuestra tabla la definimos, como vemos, en dos columnas. Aquí, titular columna 1, aquí titular columna 2, y aquí contenido columna 1 y contenido columna 2. Estas son las cuatro áreas, estas cuatro celdas de la tabla que queremos definir como editables y que se puedan modificar en todas las páginas hechas a partir de esta plantilla. Para ello seleccionamos el texto editable, la zona editable en este caso es el texto, lo que queremos que se pueda editar,
y pulsamos sobre insertar, objetos de plantilla, región editable. Le damos un nombre para que se diferencie de las otras, titular columna 1, no tiene por qué ser el mismo, le damos cualquier nombre, aceptar, y vemos como ya nos la convierte en una zona editable con una pestaña encima que indica el nombre. Repetimos que no tiene por qué ser el mismo que el del texto que aparece abajo, en este caso daría igual. Hacemos lo mismo con las otras, seleccionamos el texto, que en este caso es lo que queremos que cambie, insertar, objetos de plantilla, región editable. Le ponemos el nombre, un nombre, titular columna 2, le damos a aceptar, y de nuevo vemos como ya nos lo convierte en objeto editable. Hacemos lo mismo con los otros dos, y ya tenemos definidas las 4 áreas de nuestra plantilla que van a ser editables en todas las páginas. En este caso, como vemos, se trata de 4 celdas de una tabla. Las tablas son definidas como editables, por lo tanto, como vemos, sin problema. Podríamos haber definido toda una tabla como editable, con lo que se podría modificar. O podemos elegir, como vimos en este caso, celdas por celdas editables. Lo que no se puede hacer es seleccionar un grupo de celdas y hacerlas aparecer como un área editable simple. Para eso tenemos que elegir cada una de las celdas y elegirla como editable por separado. También podríamos definir capas como editables, aunque tendríamos que decidir si lo que queríamos que se pudiera editar es solo el contenido de la capa, con lo que la capa se mantendría siempre en el mismo sitio, o tanto la capa como el contenido, con lo que podríamos desplazar la capa de lugar en las páginas basadas en la plantilla y cambiar también el contenido. En el próximo adiestrador empezaremos a introducirnos en el trabajo con capas, también importante en Dreamweaver MX. Ya creada la plantilla, la guardamos y la cerramos. Vamos a ver ahora cómo crear una página usando una plantilla. Como ya comentábamos, crear una página usando una plantilla nos evita tener que construir mediante sistemas como cortar y pegar todos los elementos genéricos de la página. Por ejemplo, elementos que aparecen a lo largo de todas nuestras páginas, como cabeceras, pies, información de copyright, barras de navegación, etc. Usar una plantilla también nos permite actualizar automáticamente el diseño de la página, así como de todas las páginas que se basen en la plantilla. Para eso tenemos que editarla como plantilla y modificarlo allí. Podemos crear una página a partir de una de las plantillas que ya hemos salvado para nuestro sitio. Recordar que tienen que estar siempre dentro del sitio donde vamos a crear la plantilla. Para ello vamos a Archivo, Nuevo, y en la ventana de diálogo que se nos abre, aquí vemos 2 pestañas, pulsamos sobre la de plantillas y aquí vemos, en este caso el sitio en el que estamos ahora es plantillas, y estas son las 3 plantillas que tenemos definidas para este sitio. En este caso la que acabamos de crear ahora es esta, plantilla página 2, pulsamos sobre crear y como vemos tenemos la misma página que veíamos antes, pero ahora lo que vemos aquí es una página basada en la plantilla, en la cual, como vemos, nos aparece el símbolo de que no se puede cambiar, excepto en las regiones que definimos como editables, en estas 4. Otro sistema alternativo, si tuviéramos una página abierta de las generales como es esta, y quisiéramos aplicar una plantilla, iríamos al panel de activos, seleccionamos la plantilla, en este caso esta, y pulsamos aquí sobre aplicar, con lo que tenemos de nuevo otra página basada en la plantilla y en la que solo podemos modificar las áreas editables de la página. Las áreas editables, que en este caso recordamos es solo el texto, no la celda en sí, que tampoco se puede modificar, sino el texto, aparecen remarcadas en azul, como aquí vemos. Y ahora dentro de las regiones editables pues podemos escribir el texto y formatearlo de la forma que queramos. Puede tener la extensión que consideremos,
no solo una línea, sino todas las que queramos. Con el contenido de la columna lo mismo. Aquí escribiríamos el texto de nuestras noticias y podríamos incluir toda la información que quisiéramos, el tamaño que quisiéramos, etc. Lo mismo podríamos hacer en las otras dos celdas y de esta forma crear páginas personalizadas a partir de plantillas. ¿Cómo tendríamos que hacer si una vez creada una página a partir de una plantilla quisiéramos editar en ella estas partes no editables? Para ello tendríamos que desligar a esta página de su relación con la plantilla. Para ello tendríamos que ir a modificar, plantillas, y aquí en separar de plantilla. Pulsamos y a partir de este momento, como vemos, la página pasa a ser una página normal. Ya no se modificará cuando cambiemos la plantilla y podemos modificar en ella todos los elementos presentes, no solo los editables. Si quisiéramos que la página volviera a vincularse a la plantilla, tendríamos que ir de nuevo a modificar, plantillas, aplicar plantilla a página. Con lo que se nos abre una ventana con la lista de las plantillas que tenemos definidas para este sitio. Tendríamos que escoger una y seleccionarla. Incluso podría intentarse aplicar una plantilla a una página ya basada en otra plantilla. En este caso, Dreamweaver MX intentaría compaginar para que estuvieran presentes todas las áreas editables y no editables de las dos plantillas. Dreamweaver incorpora también plantillas que pueden usarse como punto de partida para crear páginas web dinámicas. Para ello tendríamos que ir a Archivo, Nuevo, y aquí dentro de General, a donde pone Página de plantillas, y aquí vemos cómo aparecen páginas de plantillas para los tipos más característicos de páginas dinámicas: PHP, JSP, ASP, ASP.NET, etc. Vamos a ver cómo editar una plantilla, introducir en ella modificaciones y que éstas se incorporen a todas las páginas que se basan en esa plantilla. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar esta página basada en la plantilla. Vamos a llamar página basada en plantilla, por ejemplo, y la guardamos. Y vamos ahora a abrir una de las plantillas, pero como plantilla. Pulsamos sobre ella, doble clic. Con lo que vemos se nos abre. Aquí tenemos, para ver qué es la plantilla, plantilla página 2.dwt. Vamos a ver ahora cómo llevar a cabo modificaciones en la plantilla y cómo esas modificaciones se van a incorporar también a todas las páginas que se basan en esta plantilla. Imaginemos, por ejemplo, que en vez de tener un logo definido, lo quitamos, quisiéramos poner un marcador de posición de imagen y que sea editable para poder incluir cualquier imagen que queramos. Para eso, con la celda seleccionada, vamos a insertar marcador de posición de imagen, le ponemos un nombre, logo, por ejemplo, y en ancho y en alto, el ancho que tenía, en este caso eran 112 de ancho por 89 de alto. Ponemos, si queremos, un texto alternativo, ¿no? Y pulsamos aceptar. Con lo que vemos cómo se nos ha creado un marcador de posición de imagen donde antes teníamos el logo. Ahora vamos a definirlo como una región editable para que pueda ser modificado en las páginas que se basen en la plantilla. Para ello, como antes, insertar, objetos de plantilla, región editable, le damos un nombre, imagen logo, por ejemplo, pulsamos sobre aceptar y, como vemos, ya se convierte en una región editable donde podremos incluir una imagen de ese tamaño. Una vez modificada la plantilla, la guardamos, guardar, y al pulsar sobre guardar, como vemos, se nos abre una ventana de diálogo en la que nos pregunta si queremos actualizar las páginas que están basadas en esta plantilla.
En este caso pulsamos sobre la página, es una sola la que creamos, y damos a actualizar. Se abre otra ventana en la que vemos el proceso, en este caso es muy rápido porque es una página solo, podrían ser cientos, y cuando acaba nos indica que ya ha sido actualizada. Pulsamos sobre cerrar y ya tenemos modificada y guardada la plantilla y modificada y guardada las páginas basadas en esta plantilla. Si ahora abrimos la página creada basada en esta plantilla, si recordamos era página basada en plantilla, la abrimos y vemos cómo se ha modificado de la misma forma que la plantilla. Ahora aquí aparece un logo. Si quisiéramos incluir una imagen, insertar imagen, en este caso vamos a incluir la del propio logo, podría ser otra cualquiera, damos sobre aceptar y vemos cómo tenemos ahora el logo en el mismo sitio, pero en este caso como zona editable. Quedan por comentar algunos aspectos concretos pero importantes. Por ejemplo, cómo podemos insertar enlaces directamente en la plantilla, por lo tanto que se mantendrán y no serán editables en todas las páginas basadas en esa plantilla. Como por ejemplo aquí, como vemos en el pie, que es una zona no editable, tiene un conjunto de enlaces a las partes más importantes de nuestra página. ¿Cómo tenemos que incluir los enlaces? Pues como siempre en propiedades, la mejor manera es que utilicemos la carpeta y desde aquí vayamos a la ventana y creemos el enlace al lugar que fuera. Es mejor hacerlo así y no incluir directamente el vínculo, porque tenemos que recordar que Dreamweaver guarda estas páginas en una carpeta distinta llamada templates, entonces podría tener problema si el vínculo fuera directo. Así que para que nos cree Dreamweaver el propio vínculo, lo mejor es hacerlo desde carpeta, buscar archivo, aquí buscaríamos la página, en este caso fuera la de inicio de nuestra página, y así Dreamweaver ya crearía la ruta completa y funcional. Vemos de este modo la importancia y utilidad que puede tener el trabajo con plantillas. De todos modos, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que no se puedan utilizar plantillas para las líneas de tiempo o las hojas de estilo. Eso es porque solo se puede aplicar plantillas a el cuerpo de las páginas HTML. Toda aquella información que vaya incluida en la cabecera, head, no puede ser incluida dentro de plantillas. Sin embargo, para el cuerpo de nuestras páginas, como vemos, es un sistema rápido y seguro de personalizar y mantener con coherencia nuestros sitios.